Soy Alexis Raquel y este es un pre-make it para la próxima semana sobre el oro, el Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones, el DAX, la volatilidad inversa del S&P 500 que es el VIX, el sentimiento de mercado y las noticias macroeconómicas para la siguiente semana. En la mañana no vi el sentimiento del mercado ni las noticias macroeconómicas. Se me va el rollo, discúlpame, o sea, sabes, yo estoy medio ondeado. Pero empezamos con este análisis técnico sobre el oro. Vemos que el oro empezó a caer hasta el hasta el nivel del 200 eh, del 300% de ganancias de la fase anterior, que son los $3,905, y por eso se vio ese rebote por encima del RLP, los $3,992, y cerró la semana dejando esta imagen de señal de reversión o de esta vela de indecisión para la próxima semana. Bajamos al gráfico de un día en el oro y vemos que en el oro va a dejar un nuevo máximo decreciente. 2, 3, 4, 5. No, no ha dejado ningún máximo decreciente, así que eso podría posibilitar que no haya mayores caídas, a buscar niveles inferiores bajistas en el gráfico de un día, o también puede ser la predisposición de los negociadores bajistas que hicieron una vela close profit por encima del RLP de los $3,992, o una vela alcista diaria por encima del RLP, y que pueda hacer el pullback a buscar los 3,938 y volver a buscar liquidez en los $3,998, y en caso de que pierda este nivel o haga el breakout de este nivel, podría ir hasta el otro RLP de los $3,451, o hasta el RMP de los $3,675, después de dejar un nuevo máximo de la acción del precio, o que este sea un nuevo máximo. O posiblemente no. Ese, no, no, ya saben que no tomamos determinaciones hasta bajar a temporalidades más bajas, pues, así que tenemos que bajar a las temporalidades de 4 horas, 1 hora y 5 minutos para poder tomar determinaciones si nosotros queremos operar en el oro. Vemos que hasta el momento todo ha sido máximos decrecientes, y que corrigió hasta un 61.80 de la fase anterior de 4 horas, y que en ningún momento ha cerrado dos velas alcistas por encima del RLP de los $3,992, y no ha podido pasar en ningún momento todo este rango de precios que ha estado en el que ha estado enredado el oro desde que llegó y hizo una vela close profit el 28 de octubre en el RMP de los $3,938. Como vemos, eh, como vemos en el gráfico, la verdad no tenía muchas ganas de hacer video, por eso me estoy trabando, pero lo voy a terminar. Así que vemos que no hay volatilidad como para ir a buscar niveles posteriores o niveles mayores alcistas. En caso de que sí la haya y empiece a hacer una fase número 1, una fase número 2 y una fase número 3 rompiendo máximos decrecientes, un primer objetivo para la semana sería el 81.20, que es este nivel azul de aquí, que son los $4,180, y un segundo objetivo alcista hasta los $4,200. No porque te esté poniendo objetivos alcistas significa que el precio se vaya a ir hacia allá. Tenemos que ver en temporalidades menores para ver dónde está el precio y qué está haciendo. El precio está colocando nuestras medias móviles de mayor periodo, nos están dando esa imagen de cruce bajista. El precio está colocando por debajo de ellas, y bajamos a ver nuestros osciladores y pueden facilitar caídas para seguir buscando niveles inferiores bajistas. Bajamos a la temporalidad de una hora. En la temporalidad de una hora dejó esta imagen después de llegar a un 250% de ganancias de la fase anterior, que ya quité esos niveles
de esta fase, empezó a hacer una fase número uno, una fase número 2, para posteriormente romper máximos y mínimos decrecientes después de hacer una vela close profit en el RMP, los $3,938, o una vela bajista por encima de este nivel. ¿Qué pasó? Se dispararon las compras trayéndolo hasta el segundo evento de entrada de los $4,016, que es el 81.20, y se vio esa toma de beneficios otra vez a traerlo al 50% y se ha estado moviendo entre el 81.20 y entre el 50% de corrección de la fase anterior, rompiendo la segunda zona de entrada y rompiendo referentes cercanos. Se nos abriría la puerta para venir a buscar mayores objetivos alcistas, ya sea como los $4,086, que es un 125% de ganancias, los $4,126, que es un 150% de ganancias. No pondría niveles posteriores alcistas porque tenemos que tener en cuenta que en la temporalidad de un día tiene el 90% de corrección, si no es que me equivoco, y tiene también un primer objetivo de los negociadores de fases que puede hacer que el precio revierta o que tenga alguna reacción en estos niveles. También puede ser que el precio, en lugar de estar haciendo una fase número uno y una fase número 2 e irse en una fase número 3 impulsiva alcista, pueda estar haciendo una fase número uno, una fase número 2 correctiva alcista, para posteriormente irse en una fase número 3 impulsiva alcista, que facilitaría, después de cerrar una vela close profit por encima del RLP, los $3,992, una vela en el gráfico de un día. Posiblemente después de caer pueda romper mínimos crecientes y todo empiece a ser mínimos y máximos decrecientes para volver a hacer el pullback hacia el RMP de los $3,938. Ya sabes que aquí trabajamos con evidencias, no con creencias. Lo que tenemos que hacer es proyectar nuestros planes, tener un plan en caso de que el precio haga lo que tú estás pensando que va a hacer, y después de eso tener un plan para ejecutarlo, tener un plan para dónde entrar y tener un plan para dónde salir. Esto fue lo que está haciendo el oro para el pre-market de esta semana. No tomaría determinaciones hasta ver cómo reacciona cuando abra la semana en los $3,992, o pues que se disparen las órdenes close profit en el RLP. También nuestras medias móviles de menor periodo nos están dando ese cruce bajista en el gráfico de un día. Así que pasamos a la temporalidad de 5 minutos, o al gráfico de scalping. Ya les expliqué qué está haciendo el oro en 4 horas, en 1 hora y en 5 minutos. Vemos que los niveles intradiarios calculados para el último día, que fue el día viernes, o sea ayer, abrió en los $3,938 y tenía niveles intradiarios, o los negociadores intradiarios tenían negociaciones hasta los $4,058, que lo acercaría al 100% de la fase anterior, y podría ser el breakout de la tercera zona de entrada, que son los $4,046. También tenía niveles intradiarios bajistas para el día de ayer hasta los $3,938, que lo traería hasta el RMP, o haría ese pullback hacia el RMP de los $3,938, y posteriormente podría buscar niveles mayores bajistas después de poner la fase en la fase correctiva de aquí. Bajamos a la temporalidad de 5 minutos. Vemos que en la temporalidad de 5 minutos no nos están dando nada concreto aún, pero mi predisposición va a ser que el precio del oro hizo una fase número 1, después hizo una fase número 2 correctiva alcista, para irse en una fase número 3 impulsiva bajista, después de corregir hasta un 50% de la fase anterior, que son los $4,005, casi hasta un 38.20 de corrección de la fase anterior, pero tenía un triple objetivo que le detenía mayores caídas, que era el eje central semanal de la semana pasada, que eran los $3,995, los 3,995, que también era un RMP, y también tenía el RLP,
que coincide con una segunda zona de entrada de los $3,992. Estamos viendo que el precio está empezando a dejar mínimos y máximos decrecientes y que parece ser que va a romper mínimos crecientes y posiblemente haga el breakout del RLP para venir a buscar niveles posteriores, niveles inferiores bajistas, ya sea como un 125% de ganancias, que son los $3,973, los $3,962, que es un 150% de ganancias, y hasta un último tercer objetivo de ganancias, que son los $3,940, que es un 200% de ganancia de la fase anterior, que coincidía con el último nivel intradiario del día viernes. No tomaría determinaciones hasta ver cómo abre el oro el día domingo a las 4 de la tarde. Este fue el análisis técnico sobre el oro. Vamos a pasar a hacer el análisis técnico sobre el Nasdaq. Pasamos al gráfico de 4 temporalidades del Nasdaq. Vemos que el Nasdaq cayó o se vio esa toma de beneficios después de llegar a un primer objetivo de los negociadores de fases en el gráfico semanal y se vio esas velas, esas órdenes stop profit, dejando esta vela roja en la semana anterior. En el gráfico de un día vemos que el precio del Nasdaq cayó hasta los $25,191 y está cerrando una vela close profit por encima del 125% de ganancias. ¿Por qué? Porque hizo otra vela bajista después de cerrar una vela close profit por el RMP de los 25,230, porque había negociadores que tenían sus órdenes close profit hasta los $25,191 y estamos viendo que está dejando que todo esto fueron ventas que fueron absorbidas por compras y que dejó este rango de precios para posteriormente posiblemente hacer una vela pivot o que deje un nuevo mínimo de la acción del precio y que se hace cierto rebote la próxima semana que abre el Nasdaq o mañana a las 4 de la tarde. Vemos que también nos está dando esta señal de reversión, que nuestros osciladores también nos dieron ese cruce bajista, pero va a tener una reacción en ese nivel como ya lo estamos viendo desde ahorita, desde antes que abra la bolsa mañana a las 4. Bueno, no toda la bolsa, solo abren los índices, ya sea como el oro, el Nasdaq, el S&P 500, etc. Las acciones abren hasta mañana en apertura de Wall Street. Vemos que el precio del Nasdaq empezó a hacer mínimos y máximos decrecientes, trayéndolo hasta un 38.20 de corrección de la fase anterior y trayéndolo hasta el último referente cercano que sirvió para una zona de entrada en la fase anterior. Como ya sabes, ya quité los niveles anteriores y pongo nuevos niveles. Pues, ¿qué pasa? Cierra una vela close profit por encima de este nivel que coincide con el 50% de la fase anterior, que eran los $24,856. ¿Qué pasa si disparan las órdenes close profit o estas compras a venir a buscar otra vez liquidez a los $25,230 o que el precio empiece a arrancar a partir de ahí después de hacer un nivel de corrección hasta el 38.20, como ya lo dije? Bajamos a la temporalidad de un día. Bajamos a la temporalidad de una hora. Vemos que en la temporalidad de una hora llegó hasta un 250% de ganancias, 300% de ganancias de la fase anterior en una hora. Después de que, voy al baño, ahorita seguimos con este análisis técnico. Adelanta el video, yo creo como unos 5 minutos.
Ya volví, mis bros. No me tardé nada, se los dije. Vemos que en la temporalidad de una hora el precio del Nasdaq cayó hasta el quinto objetivo de ganancias, que es un 300% de ganancias de la fase anterior. Vemos que el Nasdaq hizo una fase número uno. Perdón, me chisqué un poquito. Volvamos a repetir. Vimos que el Nasdaq hizo una fase número uno de acumulación bajista, una fase número 2 correctiva alcista, para llegar y que se dispararan las órdenes stop profit en el 23.60 de corrección de la fase anterior, y que se dispararan las órdenes close profit también en el 38.20 de la fase anterior, y que se dispararan esas ventas a venir a buscar los objetivos bajistas para esta fase. Vemos que el precio del Nasdaq empezó a romper mínimos crecientes y empezó a dejar mínimos y máximos decrecientes después de que se dispararan las órdenes, como ya lo dije, que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieran ese cruce bajista, que el precio se empezaba a colocar por nuestras medias móviles de mayor periodo, debajo de nuestras medias móviles de mayor periodo, que también nos dieran cruce bajista y que tuviera una determinación por cerrar una vela bajista por encima del 150% de ganancias de la temporalidad de un día. Vemos también que el precio del Nasdaq primero llegó al RMP de los $25,230 y se dispararon las órdenes close profit y stop profit en el 200% de ganancias, y en el RMP trayéndolo hasta el 100% de la fase anterior, que son los $25,710, o este nivel de gris de aquí. Cierra una vela close profit por encima de este nivel, deja una vela de indecisión después de esta vela close profit, y se empiezan a disparar las ventas a seguir buscando niveles mayores bajistas calculados. Vemos que llegó hasta el 300%, y que se vieron estas fuertes compras después de llegar a este nivel y después de cerrar una vela close profit por encima del 150% de ganancias de la temporalidad de un día y del 38.20 de la fase anterior en el gráfico de 4 horas, que es esta vela de aquí. Y por eso se vieron esa toma de beneficios. Vemos que voy a poner mis nuevos niveles correctivos para el precio del Nasdaq. Déjenlos coloco. Borro todo lo demás. Ok. Vemos que el precio del Nasdaq puede venir a buscar liquidez hasta un 50% de corrección de la fase anterior, hasta un 38.20 o hasta un 23.60 de la fase anterior, para posteriormente seguir cayendo, o en caso de que los negociadores estén viendo que esta semana va a ser alcista, empieza a ser el breakout de la primera zona de entrada, que es el 61.80, poniendo estos niveles de diferente manera. Es el 61.80 y que empieza a ir a buscar objetivos mayores alcistas hasta traerlo hasta el RLP de los $26,916. Tenemos que esperar, no porque yo ya lo dije significa que vaya a pasar, aunque sí soy muy bueno y sí soy muy bueno para especular, pero no porque yo lo haya dicho significa que el mercado va a decir, no, sí, como lo dijo Alexis Rangel, voy a subir. ¿Por qué? Pues sí, lo dijo el mejor trader del mundo. Pero pues ya saben que esto no funciona así. Así que esto fue el análisis técnico del Nasdaq en el gráfico de 4 temporalidades. Ya nada más me faltan los niveles intradiarios que fueron calculados para el día del viernes o el día de ayer, que tuvo un eje central intradiario para las operaciones de ese día en los $25,128, y que tenía niveles posteriores alcistas para traerlo hasta los 25,505 dólares, que lo acercaría a un primer evento de entrada en la temporalidad de una hora, o también tenía niveles bajistas para traerlo hasta el 300% de ganancias de la fase anterior, que ya vimos si quieres volverlo a ver, retrocede el video.
cómo cierra las velas, se disparan las órdenes stop profit después de tocar el 300% de ganancias. En la temporalidad de 5 minutos estamos viendo que empezó a romper mínimos y máximos decrecientes, que nuestras medias móviles están cruzando a nuestras medias móviles de mayor periodo, que el precio se está colocando por encima de nuestras medias móviles de mayor periodo y que también nos están dando esa señal de cruce alcista para venir a buscar niveles objetivos, niveles mayores alcistas, objetivos mayores alcistas, ya sea hasta un 125% de ganancias, porque coincide con el primer evento de entrada de la temporalidad de 4 horas. La verdad me duele la cabeza, he estado encerrado todo el día aquí en mi cuarto, bro, parezco un ermitaño, por eso me estoy trabando, como que mi cuerpo me está diciendo que le estoy dando exceso de jale a mi mente. Así que ahorita me saldré un rato con una morrita cherry, que conocí algo bien, como me gusta. Sí, ya vemos que está viendo, que está haciendo el breakout de la zona de entrada número uno, que rompió el referente cercano, dos velas alcistas por encima de este nivel y que se está yendo a buscar mayores objetivos alcistas, ya sea como un 125% de ganancias, ya lo dije. Y pues nada, esperar a que abran los índices el día de mañana a las 4 para seguir tomando determinaciones o ver qué va a ser próximamente el precio del Nasdaq. Voy a ver el VIX, que es la volatilidad inversa del S&P 500. Ya sabe que estando por el nivel, por encima del nivel de volatilidad de 20, mayormente los mercados tienden a caer. Cuando está por debajo del nivel de volatilidad de 20, mayormente los mercados tienden a subir. Sabes que esto solo nos sirve como un indicador técnico para podernos dar idea de qué va a ser el Nasdaq y el S&P 500 y todo lo demás. Vemos que voy a ver el sentimiento del mercado porque no lo vi en la mañana. Vemos que el sentimiento del mercado en general cayó hasta el nivel de 21 y está en miedo extremo, lo que puede facilitar una posible subida en la apertura de la siguiente semana o mañana a las 4, ya lo dije. Y vemos el sentimiento de el mercado de criptomonedas y vemos que está en el nivel de 20, cayendo 4 puntitos y estando en el nivel de miedo extremo, así que también que es lo que podría facilitar subidas la próxima semana que viene. Noticias macroeconómicas para la siguiente semana. Dejen que cargue. Ay, mi vecino está bien bélico. Tenemos noticias macroeconómicas para el jueves 13 de noviembre, que tenemos el índice de precios al consumo anual y tenemos el índice de precios al consumo mensual. El índice de precios del consumo excluyendo alimentos y energía y el índice de precios al consumo excluyendo alimentos y energía mensual. Tenemos el anual y el mensual e igual en los índices, en las noticias macroeconómicas. Esto es el consenso del mercado. Sabes que un resultado por debajo del consenso del mercado es negativo para el dólar, o sea, negativo para los mercados o para algunos. Se me están yendo las palabras, fuck, no sé qué pedo. Y un resultado por encima del consenso del mercado es positivo para el dólar. Y tenemos también noticias macroeconómicos para el viernes 14 de noviembre. Tenemos el grupo de control de ventas minoristas. Tenemos el índice de precios de producción excluyendo alimentación y energía. Y las ventas minoristas. A las 7 de la mañana aquí en México, el viernes y el jueves 13 de noviembre. Y voy a dejar hasta aquí este análisis técnico. La verdad, hoy no tengo muchas ganas de hacer video ni de estar explicando, pero pues aún así ya sabes que no fallo y ya hice mis 2 videos al día. Así que este fue un análisis técnico sobre el oro y el Nasdaq.